tal amigos? Es un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a su podcast para comentar. Estamos en esta oportunidad con Marlon García. Mucho gusto, Marlon. Bienvenido. Marlon es candidato a diputado en el partido político Bienestar Nacional por el distrito de Petén. Entonces, Marlon, bienvenido. ¿Cómo estás? Te agradezco. Yo muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal estás? Eso. Sí, también disfrutando el calorcito. Tremendo, la verdad. Está bárbaro, pero es parte de lo que hay que hacer en la vida, ¿no? Es parte de lo que hay, ¿no? El querido Sí. Petén con ese calorcito que tenemos, pero bueno. Claro. Bueno, Marlon, entonces yo creo que la gente quiere saber quién es Marlon García, ¿no? ¿De dónde viene? Contanos tu historia, ¿no? ¿De dónde salís vos? Claro, ¿de dónde sale Marlon? No, te agradezco desde ya el espacio que me brindas acá en tu espacio. Es muy importante porque al final de esta manera nos damos a conocer, no solo Claro. como candidatos, sino al final parte de la trayectoria que hemos venido realizando. Pues te cuento, Marlon García pues nace un 2 de diciembre del año 2000, es decir, ya del nuevo milenio. Y nace en un caserío pues perdido hasta, como lo dice ahí, una de las lagunas que tenemos, la Laguna Perdida, ¿no? El caserío San Jorge en San Andrés Petén. Bueno, ahí estuvo mi familia durante, mucho tiempo. Luego de tener 5 años, pues decidieron mudarse a otro caserío en las Nuevas Delicias del municipio del Chal. Conozco las Nuevas Delicias. Sí, excelente. Sí. Más que todo fue porque, bueno, mis padres ya habían vivido ahí y también pues mis abuelos, tanto maternos como paternos, pues ahí también vivían, ¿no? Y pues nos mudamos a vivir a esa localidad. Ahí fue pues mi crecimiento en el área educativa, en párvulos, primaria, básico, ¿no? Y también mi incursión en el área del activismo social. ¿Por qué? Qué interesante. Ahí inició. Sí, de ahí inició porque al final siempre ha sido mi interés participar en las actividades académicas. Pero la manera en ir desarrollándola ha sido gracias a que mis padres pues profesan la religión católica. Uh-huh. Y al final, tú sabes que a los 5 años por ahí te meten a la formación, Uh-huh. ¿no? De lo que se llama la catequesis. La catequesis, ¿no? Sí. Y pues empecé a recibir desde los 5 años catequesis hasta los 9 que hice mi primera comunión. Y de ahí decidí empezar a participar. Recuerdo que un domingo que recibí mi primera comunión y tal, al siguiente domingo yo me levanté muy temprano, me puse guapo como siempre, ¿no? Nada, pero me dirigí a la iglesia, el catequista todavía estaba abriendo el templo y le digo, mire, me gustaría leer lectura, me gustaría empezar a participar. Sí, pues. Entonces me da el espacio, me dice, pues qué bueno que tengo iniciativa y me dio el espacio para poder participar. Y de ahí, pues, mira, mi primera experiencia fue esa, en una tarima frente a un montón de personas. Yo sentía que me iba de lado, o sea, esa sensación de... Los nervios. Totalmente me sudaba todo el cuerpo, pero fue una experiencia magnífica. Fue algo muy bonito. Y luego de eso continué tanto en este servicio. Uh-huh. Y pues después de un tiempo tuvimos una visita de unas misioneras franciscanas. Y ellos quisieron conformar un grupo de jóvenes en la comunidad, ¿no? Siempre han habido, pero tú sabes que trabajar con jóvenes en el área religiosa es ahí levantones, luego pues se baja y tal. Claro. Entonces la participación no es constante, ¿no? Y en su momento pues no habían líderes de jóvenes. Me hacen la invitación para formar parte de los líderes de jóvenes de la conformación del grupo juvenil. Y decido aceptar junto a otras personas y una persona que aprecio un montón, que se llama Isabel, Doña Chávez, más conocida como Doña Chávez, porque ella era nuestra asesora, era la persona que nos guiaba, esa persona madura que estaba ahí constantemente apoyándonos. Y desde ahí esa participación creo que fue el impulso, porque ya luego empezamos a promover, por ejemplo, parte de las celebraciones en la iglesia como grupo juvenil, pues. Ir a predicar y pues fue parte de mis primeras experiencias, predicar ante los feligreses, y todo ha sido experiencia tras experiencia, aprendizaje tras aprendizaje. Hemos llevado a grupos juveniles a otras comunidades, a poder interactuar también, hacer retiros, y creo que desde ahí empieza entonces la formación. Marlon García en las Nuevas Delicias fue donde se formó, donde se estuvo construyendo toda esta parte, y pues ya luego pues que decido
pues mis estudios superiores, en este caso, perdón, mis estudios de diversificado, tenían que ser fuera de la comunidad, porque pues ahí solo llega tercero básico y ya. Y hay que salir a buscar oportunidades, claro. Entonces, mi sueño en su momento fue o estudiar para maestro o estudiar contador. ¿Por qué? Porque son carreras completas que me daban una mayor formación, pero fue cuando también cambiaron la carrera de maestro por un bachiller en educación, ¿no? Entonces, solo quedó contador. Entonces digo, bueno, vamos a darle a contador. Y es ahí cuando me mudo hacia el municipio de Poptún a estudiar en la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales. Encieco. En el Encieco, correcto. Estuve estudiando un año, porque por situaciones familiares, entonces mi familia decide mudarse a Flores y pues para mí era ilógico estar en Poptún, pudiendo venir a estudiar acá y viajar tanto. Claro, no tenía ningún sentido, ¿no? Decido mudarme con mi familia. ¿Qué te digo? Ya tenía como 17 años, por ahí 16. Y decido mudarme acá, a Pachacamán específicamente. Ahí empecé a estudiar, bueno, continué mis estudios de contador en un colegio que se encuentra en Pachacamán y estudio quinto perito contador. Sin embargo, parte de la exigencia que siempre he tenido es querer aprender más y decido entonces cambiarme de colegio para estudiar mi último año de contador. Al final estuve cambiando cada año de escuela y decido venirme al área central. Entonces tuve esa experiencia de venir a estudiar acá. Conocí a muchos jóvenes durante ese trayecto porque el ir a una nueva escuela es hacer nuevos amigos, nuevas enseñanzas, nueva situación, nuevas experiencias, ¿no? Y pues ahora que estamos estudiando lo que es Derecho, ¿no? En su momento empecé a estudiar Relaciones Internacionales, pero en Ciudad Guatemala. Entonces cuando estaba todavía la pandemia y la virtualidad lo permitía, pero ya en la presencialidad ya no se pudo, entonces decido, por tener un trabajo también, decido dejar Relaciones Internacionales, que es la carrera de mis sueños, ¿no? Es Relaciones Internacionales o Ciencia Política, que eso es lo que más me mueve. Y entonces decido ver qué tipo de carreras hay acá en la San Carlos de acá, el CUDEP, y veo que lo que más se acerca es Derecho, entonces a lo que me gusta. Entonces decido iniciar una nueva experiencia en Derecho y pues ahí vamos, ingresar a cuarto semestre. Eso está buenísimo, ¿sabes? Yo estuve a punto de estudiar Relaciones Internacionales también o Ciencia Política. Y al final mi papá me convenció que mejor Derecho y pues creo que la verdad fue una de las mejores decisiones que pude tomar. Te soy muy honesto. Qué interesante, Marlon. Y bueno, decías de que tú en algún momento iniciaste activismo, digamos, a nivel juvenil, ¿no? A nivel social juvenil. Entonces, ¿cómo yo sé que ya me explicaste tu formación desde la iglesia y que, por cierto, iba a comentar de que creo que la iglesia cumple un papel fundamental en la formación de los liderazgos sociales. Porque es ahí donde precisamente uno se forma. Yo, de hecho, también me formé en la iglesia. Conozco mucha gente que hace activismo social o político o que está en este digamos, ámbito y que se ha formado en las iglesias también, ¿no? Entonces, creo que el papel de las iglesias no solamente es espiritual, sino también social. Pero bueno, volviendo al tema, me decías de que en algún momento iniciaste digamos, tu activismo social juvenil, ¿no? ¿Cómo fue esa? ¿Cómo inició y cómo se ha ido transformando? Pues mira, comenzó en el área religiosa. Sin embargo, en el área educativa yo quería explotarlo aún más. Y eso lo hacía a través de los espacios que tenía, como las exposiciones, como las áreas de participar en las actividades que hacían la escuela, los días que siempre se celebran y tal. Pero llegó una oportunidad específica. A ver, cuando estaba en sexto primaria, llegó una convocatoria a la cual no tomaron en cuenta al instituto, que era algo conocido como Juez por un Día. Sí. Pero solo nos dieron el folleto, pero no la oportunidad de participar. Entonces, en sexto primaria recuerdo que pues, en su momento dije, me gustaría participar en esto. Te quedaste con esa espinita. Totalmente. 3 años después, ya en tercero básico, llega una convocatoria, pero una convocatoria diferente. Y es el Parlamento Juvenil de Guatemala. Más conocido en su momento como diputado por un día, pero niño. Y ahora se iba a iniciar en jóvenes, ¿no?
Y decido, entonces, bueno, los maestros cuando vieron la convocatoria dijeron, bueno, vamos a proponer a Marlon, porque siempre ha destacado en este ámbito de la oratoria, porque era a través de la oratoria, y temas políticos, sociales, naturales, también incluía parte de democrático. Bueno, tenía infinidad de opciones para poder desarrollarlas. Entonces mi persona y otra compañera fuimos electos para representar al instituto a nivel municipal. Entonces fue para mí algo muy emocionante porque dije 3 años después se está cumpliendo, pues no de la misma plataforma, pero lo que en su momento quería. Y voy a participar a nivel municipal entonces con el área de participación juvenil. Y fue una plataforma que realmente me desarrolló por completo esas habilidades y me las fortaleció. Porque cuando esa exigencia, cuando bueno, la logré dar a conocer en el concurso, fue una experiencia inolvidable. Desde ese momento, sí te digo, yo pensé que ya no iba a pasar de ahí, porque pues hay jóvenes repilas también. Claro. Y había un chavo que todavía hablamos, que es mi tocayo también. Ah, no, no, él no es mi tocayo, es otro. Pero es Cristian Cepeda. Lo menciono porque realmente admiro mucho su talento y él tiene mucha capacidad de retención, ¿no? Y parte de eso, el tema que desarrolló fue muy impresionante y que nos dejó una gran enseñanza como jóvenes. Pero también parte de lo que uno desarrolla lo hace de una manera auténtica, ¿no? El tener esa identidad propia. Y eso es lo que nos diferenciaba muchísimo, porque él tiene su identidad, yo tengo la mía y los demás participantes también. Claro. Y entonces en su momento, dentro de las rondas de participación, llegó la ronda de preguntas, la ronda de desarrollar el tema, y pues ahí sí se me dio la oportunidad entonces de representar al municipio del Chal. Entonces, al final fue una alegría grandísima porque era la primera vez que el instituto participaba y gané. Ese evento fue acá en Petén. Eso fue en el Chal. Ah, ok, fue en el Chal, correcto. En el Chal, okay. En ese momento representé al Instituto Básico Municipal de ese caserío Nuevas Delicias, ¿verdad? Okay. El caserío Nuevas Delicias. Y eso fue en el año 2016, ¿no? Entonces lo llevamos a nivel departamental, en donde se elegían a 4 diputados para representar a Petén, como tal, los 4 tal como pasa en las elecciones generales, ¿no? Totalmente. Entonces, pero había que hacerlo a través de una competencia también. Entonces ahí participaron los 14 municipios de Petén. Y bueno, decido nuevamente prepararme aún más para esa etapa departamental. Y mencionan al primero, al segundo, al tercero y de último pues mencionan mi nombre y nos colamos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y pues nos fuimos entonces a representar, eso fue para septiembre, recuerdo, del año 2016, a representar a Petén al Congreso de la República de Guatemala. Entonces fui diputado por un día. Ándale. Y pues ahora vamos ya buscando. Ya tenés antecedentes. Ahora ya no querés ser solo un día, ya, sino 4 años. Totalmente. Y fue, creo que una de las mejores experiencias, porque ahí uno como joven despierta, se da cuenta de la realidad que enfrentamos la juventud, porque aprovechamos las plataformas, pero además de aprovecharlas, intentamos sacarle el mejor provecho, claro, porque no llegan todos los días, mayormente a un área rural, en claro, donde las oportunidades son escasas. Claro. Y es ahí cuando entonces yo participo en el Parlamento Juvenil en Ciudad Guatemala. Ya no eran 14 municipios, eran que habíamos 158 en su momento, 158 wow, diputados por un día, y había infinidad de talento, jóvenes muy pilas. Y habían 2 formas únicamente de destacar, y era o formás parte de la junta directiva, que era electo a la suerte, o formabas parte de los que hacían su ponencia, que eran 36 electos. ¿Y cómo los iban a elegir? Bueno, te daban 30 segundos para desarrollar tu ponencia, tu propuesta, porque ahí ya lleva uno una propuesta de ley y la desarrollas en 30 segundos y si convences, pasas. Si no, no pasas. Entonces era mi momento. 30 segundos para mí fueron vitales para poder ser seleccionado dentro de esos 36 también y poder al siguiente día desarrollar mi ponencia en el Congreso de la República. Que te comento, en su momento fue una reforma a la Constitución para que los gobernadores sean electos por el pueblo y no a dedo por el presidente, que al final es la realidad que tenemos, ¿no? Y desde ahí ya no me quise quedar con solo la enseñanza, regresar a casa y continuar con mi vida normal como antes. Realmente creo que ya había un compromiso, una responsabilidad de decir esto lo viví yo y quiero que los demás jóvenes también lo vivan. Totalmente de acuerdo.
Es ahí donde me empiezan a invitar a diferentes eventos también. Pero llega algo muy especial. Y yo lo recalco porque los detalles para mí son importantes. En su momento sonó una canción de Gaby Moreno, que se volvió muy famosa, de Río y Bailo. No sé si No la recuerdas. recuerdo, la verdad. Bueno, pero que fue un anuncio ahí de una marca y tal. Pero se presentaban a diferentes personalidades que han representado a Guatemala a nivel internacional. Ah, ok. Y yo dije, yo quiero representar a Guatemala a nivel internacional. Y llegó la convocatoria también de un concurso internacional de oratoria. Flores de la diáspora africana y otras culturas a través de la Fundación sí, Artes y He Cultura escuchado, para el claro. Desarrollo, con sede en Costa Rica. Entonces decido participar también. Me voy a Ciudad Guatemala a representar a Petén nuevamente. Y habían de los 22 departamentos jóvenes tremendos con una oratoria impresionante. Y era a través de tres maneras. A través del tema principal, a través de la improvisación y preguntas y respuestas también. Y después de todo el concurso, esos nervios que a uno le dan y tal, el sueño seguía vivo, independientemente del resultado. Yo digo, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir impulsando los liderazgos a través de estas plataformas, pero se me dio la oportunidad también. Entonces, recuerdo todavía el momento en el que menciona mi nombre, que gané a nivel nacional en oratoria, y me voy a representar a Guatemala a nivel internacional. Ándale, qué interesante. Me fui a Costa Rica, ya no era con departamentos, sino que ya estaba otros países, estaba Panamá, Costa Rica, Nicaragua en su momento, Sí. El Salvador, Honduras, y así. Entonces Colombia creo que también estaba. Y fue una semana de mucho aprendizaje en ese país. Fue la primera vez que yo salía del país, fue la primera vez que me montaba un avión, fue, de un chavito que viene de una aldea en donde las oportunidades son muy escasas. Generalmente son escasas, sí. Entonces, llegar a impulsar y que la aldea logre sonar a nivel internacional. Recuerdo que encontré barreras en el camino también, porque en su momento la directora de Diversificado, ¿no? Que estuve estudiando cuando estuve estudiando en Poptún, encontré esas barreras de que no se me otorgaba el permiso para poder asistir, no tenía el suficiente apoyo. Pero sí, pues, dentro de todo yo decía, bueno, al final no solo es un logro personal, sino también voy a representar a la escuela. Y es que sabes que existe lastimosamente demasiada como esta envidia, ¿no? Como ese egoísmo de que, bueno, él no es de aquí porque le voy a dar permiso que represente otro lugar, ¿no? Eso pasa muchísimo. También lo viví en carne propia, entonces te lo entiendo perfectamente. Adelante. Y eso da tristeza, ¿sabes? Porque en su momento me puse a pensar, Marlon, o sea, yo estaba estudiando contador, tal vez no tiene nada que ver con el área de oratoria, del área de comunicación, pero digo, Marlon, si no aprovechas esta oportunidad, se te va a ir de las manos y después solo lo vas a recordar y preguntarte qué hubiera pasado. Las oportunidades pasan una sola vez, a veces. Entonces me enfrento a esa situación y digo, mire, disculpe, pero si no me da permiso, pues yo voy a ir igual. Porque no voy a dejar pasar esta oportunidad. Claro. Me gustó muchísimo que tuve el respaldo de la Departamental de Educación. Y pues al final se logró concretar ese apoyo, ¿verdad? Y voy y hago una representación de la cual me siento muy orgulloso. Y toda la comunidad me respaldó y sin duda lo recuerdo hasta hoy. Todavía hablo con los compañeros que también fueron a participar. En ese momento no se logró un lugar en los primeros 3 lugares, pero creo que era necesario también entender que no siempre se gana, ¿sí? Fíjate que algo bien importante, el simple hecho de poder representar a tu aldea, a tu comunidad, en un espacio fuera del departamento, eso, así de sencillo, ya es suficiente. Y vos lo hiciste a nivel nacional y luego a nivel internacional. Entonces, no hay necesidad de más premios. O sea, el mérito ya lo conseguiste y eso debe ser de por sí aplaudido, ¿verdad? Ya todo lo demás es ganancia, pero lastimosamente nuestra cultura, nuestra sociedad es tan exigente que siempre quiere el primer lugar, ¿no? Siempre aplauden el primer lugar, No, o sea, creo que estamos mal acostumbrados a no darle el mérito a la gente que ha logrado cosas
por muy insignificantes que parezcan, realmente significan mucho para otros grupos y en este caso para tu comunidad que los representaste bastante bien, a mi parecer. Y eso es lo que me hizo pensar, no puedo permitir que esta realidad siga pasando, en el sentido de que cuando regresé a Guatemala no tuve ningún solo recibimiento, es decir, ni siquiera sabía dónde me iba a quedar en Ciudad Guatemala, yo no era de allá. Wow. ¿No? Entonces era como que no ganaste, pues mira qué haces, ¿no? Y dije, esto debe de cambiar. Y es ahí cuando entonces hace algo clic en mi cabeza y digo, vamos a trabajar para que la realidad de los jóvenes en este tipo de situaciones se transformen. ¿Y cómo lo hacemos? En su momento convoqué a los diputados por un día, que fueron tanto de mi generación como de las otras generaciones que siguieron, y decidimos fundar una asociación. Y dijimos, no vamos a esperar aquí sentaditos a que lleguen las oportunidades, vamos a crearlas. Y en ese momento se llamó Asociación Jóvenes Emprendedores de Petén. No era tanto porque emprendiéramos, sino porque tal vez el área de empoderamiento juvenil. ¿Sí? Claro. Y fue algo tan bonito porque cuando nos empezamos a reunir sin que nos pagaran, sin que nos dieran los viáticos y nada, solo decíamos, vamos a reunir en Santa Elena, por ejemplo, o en Flores. Y después en un momento les decía yo a ellos, con unos años o meses, nos van a pagar por venir acá. Y no tanto por un salario, sino porque ya no va a ser nosotros 4 que fueron los que empezamos a fundar la asociación, sino porque van a ser muchos jóvenes y nos van a respaldar. Y esa visión se convirtió en realidad. Nos dieron el respaldo la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia del Congreso. ¡Wow! Y ellos empezaron a capacitarnos en el área política, porque eso es muy importante. El joven debe de capacitarse en esas áreas, debe de formarse en el área política, porque la política es actuar. La política es actuar para transformar el mundo. Entonces, si solo nos quedamos como espectadores, no va a pasar, no va a cambiar nada y solo vamos a criticar las acciones que realizan pues, nuestros gobernantes, ¿no? Y continuamos así por un tiempo. Sin embargo, pues teníamos, ¿qué te digo? 17 años. Nos faltaba mucha madurez para poder liderar una asociación. Y pues ya luego de un tiempo, pues de haber hecho reforestaciones, limpiezas, entrega de recaudación de regalos para niños en Navidad y tal. Recuerdo que hasta me vestí de payaso también, un poco para llevarle alegría a los niños. Y luego se disolvió, ¿verdad? En su momento, pues ya cada quien o estudiaba o trabajaba y la asociación desapareció. Pero me doy, ahora que veo a mis compañeros que fueron diputados por un día también, no solo de mi generación, sino que de diferentes generaciones, me quedo sorprendido del impacto que tienen estas plataformas. ¿Verdad? Porque estas plataformas han permitido que los jóvenes despierten y continúen ese trabajo como activistas sociales. Sí, porque ponele que hace, ¿qué te digo? 15 años, una situación de esta naturaleza era impensable. Ni siquiera había como... Claro que existía YouTube, pero no podíamos pensar en tener... Yo me recuerdo que todavía hace 15 años justamente usaba el internet con el módem, ¿no? Que era de, no sé, como de de velocidad de 1 mega por segundo. Ahorita ya tenemos de 30 megas, pues, o sea, unas diferencias abismales en el avance y desarrollo de la tecnología. Pero a lo que voy es de que ahora tenés toda la razón, hay mucho más acceso a la tecnología, a difundir ideas, ¿verdad? De la juventud. Hay más posibilidad de que la voz de los que quieren hablar sea escuchada, ¿no? Que antes era muy complicado y por eso quizá mucha gente que intentó muchas cosas antes fueron movimientos muy efímeros y muy espontáneos. Y que precisamente por las mismas razones los movimientos que sí explotaron, que sí pegaron fuerte, son tan importantes porque con todas esas limitaciones que habían antes lograron sobresalir. Uh-huh. Pero bueno, ahora también el hecho de que se haya abierto la tecnología y que hayan tantas posibilidades o tantas herramientas también da chance a que haya más competencia de otros eventos que están, digamos, queriendo competir en los medios, ¿no? Entonces hay demasiada competencia de temas, de grupos, de tendencias. O sea, es muy complejo, ¿no? Sí, y bueno, y creo que esto es lo que ha ayudado ahorita a que los jóvenes estemos más conectados. Totalmente. Esa parte de esa conectividad que es tan importante porque, te cuento, luego de que la asociación se disolvió,
me puse a pensar, dije, Marlon, ¿te recuerdas cuando viniste a nivel internacional? No te apoyaron, pero también recuerda que así como a ti no te apoyaron, muchos de los jóvenes que fueron a nivel internacional con un tremendo talento, también los dejaron a su suerte. Claro. ¿Por qué no cambiar eso? Y es ahí cuando empieza la búsqueda de una solución, y una solución, y una solución. Y digo, va, aquí está. Empezamos a convocar a los campeones internacionales de oratoria y empezamos a fundar algo también. Pero eso ya te estoy hablando de después de la asociación, ya varios años después. O sea, Claro. En el 2017 nació una idea, pero en el 2021, 2022 se empezó a concretar. Es decir, fue ya como 5 años después, ya cuando logramos alcanzar, pues no te diría una gran madurez, pero al final sí sabemos esa parte del área de liderazgo, de cómo fue la experiencia pasada o de cómo podemos ir mejorando también. Y empezamos a ver de qué manera podíamos ir a reclutar a estos jóvenes que en su momento destacaron, pero que no hubo un apoyo gubernamental, no hubo un apoyo de diferentes entidades también no gubernamentales para que se desarrollaran, teniendo un talento tremendo. Y es ahí cuando nace una organización que al día de hoy le tengo mucho cariño y es Fuerza Joven Internacional. Ahí está Fuerza Joven. Qué interesante. Y ahora decías que sos director ejecutivo de Fuerza Joven, entonces. Sí. Por el momento estoy en una licencia pausada por el ámbito político, porque Fuerza Joven pues se deslinda del área política. Claro. Pero efectivamente, en el año 2022 las bases estaban más que concretas y Fuerza Joven ya estaba haciendo una realidad. Ya teníamos ahí a muchos de los jóvenes que habían destacado a nivel internacional, pero también a jóvenes que se quedaron en el camino, que no continuaron en el proceso de selección del momento, pues el concurso internacional de oratoria. Y cuando les hicimos el llamado, yo recuerdo, yo me reuní con ellos personalmente por videollamada y ellos estaban emocionados porque es lo que hemos estado esperando. Mira, Paco, no es posible que nosotros los jóvenes, o sea, yo no logro concebir eso todavía. ¿Cómo es que nosotros los jóvenes tenemos que estar buscando las oportunidades? Y eso es resultado de un Estado adultcentrista, en donde totalmente de acuerdo. El mismo Estado pone las barreras para que los jóvenes no participemos y nos dicen son el presente, participen, pero no son coherentes. No, pues. es que solo te lo dicen, ahí sí que las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Solo te lo hacen creer, pero la realidad es de que el Estado no apoya a la juventud. Es decir, ahorita, con el contenido que estoy haciendo, ya te decía mi edad y todo esto, ¿no? Y pues publiqué un video hablando algo como del voto nulo o algo así, y me publica alguien, es que usted está muy jovencito para hablar de política. O sea, güey, ¿qué? Tengo que tener canas y bigotes para nietos, qué sé yo, para poder opinar de política. Entonces yo le respondía muy contundentemente de que es inaudito que sigamos con esta idea retrógrada del adultcentrismo que decías, de creer que tenés que ser totalmente adulto para opinar sobre algo, cuando en realidad cumplís 18 años y ya sos un adulto. Y desde ahí tenés la total licencia para, y ni siquiera desde ahí, desde mucho antes, con el simple hecho de que tú tengas conocimientos, podés hablar de política. Es necesario que la juventud, que la niñez, ¿verdad?, se involucren en política, que empecemos a entender qué es lo que hay que hacer para empezarlo a cambiar, porque hasta que cambiemos esas barreras que vos estás mencionando, entonces van a empezar a haber oportunidades reales, no solo para los jóvenes, sino para los niños, y luego empezar a generar cambios radicales en la forma en la que se gobierna, por ejemplo, ¿verdad? En la forma en la que se administra la plata del Estado, en la forma en la que se desarrolla la cultura de Guatemala, en la forma en la que se desenvuelve las personas en la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, si queremos generar cambios, hay que generar también oportunidades para las juventudes, para la niñez, pero entonces también la gente tiene que dejarnos participar, permitirnos opinar y aceptar y respetar nuestra opinión, ¿no? Correcto. Y es parte, creo que de la cultura muy conservadora que tenemos, Paco, en todo este proceso. Mira, a los jóvenes nos toman como demasiado inmaduros, que nos falta experiencia, que nos falta trayectoria, que nos hacen una lista para eso. No, y es que sí es cierto, que nos falta experiencia, que nos falta esto, que nos falta lo otro.
Pero ¿acaso ellos teniendo todo lo que tienen lo hacen bien? No, ¿verdad? Claro que no, porque si no el resultado sería que nosotros fuéramos mejores, ¿verdad? Pero no lo somos. Entonces, y fíjate qué oportuno, yo discutía este tema con alguien, con un señor, de hecho, ya digo señor, tiene sus 40 años por ahí, y que decía que los chamacos no saben ni lo que, o sea, la chaviza, ¿no? Está desorientada, que no sé qué. Es que si la chaviza está desorientada es porque ustedes que son sus padres no los han orientado correctamente. O sea, las generaciones jóvenes son resultado de las generaciones anteriores y así sucesivamente. Entonces, si queremos nuevas generaciones que se porten bien o qué sé yo, no sé, que actúen distinto a como estamos viendo, ¿no? No sé desde qué perspectiva, tampoco estoy apoyando ese discurso, pero lo que tenemos que hacer es que las generaciones que ahora tenemos la posibilidad de generar ciertas conductas sociales, pues lo hagamos bien, ¿verdad? Porque entonces vamos a seguir criticando lo que viene. Entonces, volviendo al punto, hay una tendencia a criticar que la juventud le falta conocimiento, le falta recorrido, claro, pero eso precisamente es lo que lo convierte en un nicho de oportunidades para hacer mejor las cosas, ¿verdad? Porque evidentemente ellos que ya tienen todo no lo están haciendo bien. Correcto. Y entonces, ante esas barreras que encontramos, donde solo hay crítica para la juventud, entonces venimos nosotros y creamos la plataforma también. Y eso siempre lo he dicho, y se lo he dicho a los jóvenes con los cuales soy voluntario también en esa área, junto con ellos. Y les decimos, jóvenes, al final no esperemos a que las cosas vengan a transformarse por parte de nuestros gobernantes o del sistema, porque el sistema está establecido para que nosotros no tengamos las oportunidades de desarrollarnos. Entonces, busquemos la manera de cómo influir en la sociedad a través de las acciones y de las habilidades que tenemos, ponerlas al servicio de la sociedad. Y es ahí donde al día de hoy, pues ya llevamos un tiempo desarrollando Fuerza Joven y se ha desarrollado que tenemos ya más de, ¿qué te puedo decir? 100 jóvenes en donde están participando activamente. Y eso es muy importante porque no les estamos pagando. Yo tampoco estoy cobrando nada porque somos un colectivo que al final lo hacemos por voluntad, por pasión, porque realmente nos gusta hacerlo. Por amor al arte. Totalmente. Y es tan bonito porque... pero aquí juega algo muy importante que es el área de liderazgo. Sin el liderazgo, pues también la organización se va de pique. Se va de pique. Y ahora estamos lanzando un programa en donde... lo que pretendemos hacer es que los jóvenes participen, pero tengan las herramientas para hacerlo. Entonces nosotros en su momento tocamos las puertas, créemelo, tocamos las puertas con entidades tanto gubernamentales como no gubernamentales e internacionales, pero nos dieron tantos peros que dijimos, miren, jóvenes, no nos vamos a tener a nadie. Wow. Nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces decidimos hacer a un lado a estas entidades. Lastimosamente lo tuvimos que hacer porque las mismas entidades que querían apoyarnos nos ponían las mismas barreras. Entonces claro. Es un poco incoherente. Y al día de hoy, hace una semana se lanzó el programa que estamos desarrollando a técnicos para el desarrollo juvenil, que se llama Tech Joven. Técnico de programas para el desarrollo juvenil, para ser más claro. Y los jóvenes están emocionados por el proceso, porque están aprendiendo sobre el área de participación, de liderazgo, de derechos humanos, de democracia. Están aprendiendo sobre habilidades como comunicación asertiva, el área de locución. ¿Y cómo lo hacemos? No desde nuestra ignorancia. Tenemos jóvenes acá que son locutores ya profesionales, ¿no? que ingresaron en el mundo también de la oratoria y que ahora se han certificado a nivel nacional e internacional y que también laboran en esa parte. Entonces, claro. Ellos muy emocionados también de poner ese conocimiento al servicio de otros jóvenes. O sea, somos jóvenes ayudando a jóvenes, ¿no? Y qué bonito porque se pone en práctica. Y tenemos ya la presencia en países desde México hasta la Argentina. Y estamos muy emocionados por este proyecto. Un proyecto que empezó de cero. Un proyecto que empezó con la necesidad de incluir y de darle participación a los jóvenes porque estamos buscando espacios donde participar, pero no los tenemos. Y cuando los hay, simplemente son fugaces. Mira, lo que te comentaba del Parlamento Juvenil ya no se ha vuelto a realizar. ¿Por qué? Porque el mismo Congreso se dio cuenta de que los jóvenes que estaban estaban siendo ya una amenaza para ellos. Sí. Porque estaban despertando a una generación que ya es mayoría por población. Y
si despiertan a esta generación, los viejitos somos una amenaza, por no decirlo, los viejitos, la vieja política va a ser depurada. La vieja política, esa es la forma así. Correcto. Entonces va a ser depurada con esa generación que ellos mismos prepararon y eso es lo que no... Y lo que tienen miedo. Ajá. Y fíjate que es ahí donde entra gente como vos, gente como nosotros, digamos, y que así seguramente hay mucha más patojada por ahí que nos va a ver o no sé, de repente nos va a escuchar, que es ahí donde entra nuestra labor, ¿verdad? Promover espacios de diálogo, de generar ideas, de generar debate, de generar, como dijera yo, oportunidades de consenso, ¿verdad? Es ahí donde entra nuestra labor social de promover oportunidades para la juventud y que la misma juventud siga creando y buscando esas oportunidades que no deberían, pero... Es decir, que no deberían porque deberían estar, ¿verdad? Pero que es lo que hay que hacer, de verdad. Y veo que eso es una corriente que estamos siguiendo muchos de los jóvenes en Latinoamérica. Porque ya somos... Latinoamérica es un lugar muy joven. Guatemala es joven. Sí. Y me doy cuenta, comparando con el área europea como tal, veo que tienen un problemón grande con la juventud. Totalmente. Fíjate que, bueno, lo que pasa es de que acá los niveles de natalidad son demasiado altos, ¿verdad? En cambio, en Europa eso es muy escaso. Entonces, de plano que eventualmente iban a llegar a ese problema, ¿verdad? Acá todavía no tenemos ese padecimiento, pero bueno, vamos a ver qué pasa después, ¿verdad? Porque ahora tampoco como que nuestras generaciones ya no muy quieren tener hijos. Entonces, pienso que eventualmente vamos a estar en la misma situación por ahí. Aunque ¿verdad? No creo que tanto, fíjate, porque no creo que lleguemos a eso, la verdad. Pero imagínate, ahora que tenemos este tipo de población que produce, que es productiva para el país, ¿por qué no darle las oportunidades, las herramientas? Actualmente no existe ni siquiera una sola ley que sea a favor de los jóvenes. Nada. O sea, ¿qué tanto compromiso tiene el Estado entonces? Es que no tienen compromiso, solo dicen que tienen compromiso de apoyar, de no sé. Todos los políticos se comprometen con algo, ¿no? Pero hay un abismo tremendo entre lo que dicen y lo que hacen después, ¿verdad? Y lo que molesta es cuando nacen este tipo de organizaciones juveniles, lo que hacen es ponerles barreras mismas. Claro. Entonces ya las organizaciones se ven amenazadas porque si no cumplen con tal cosita, depuradas. Claro. Entonces, no nos sentimos respaldados por el Estado. Claro. Y eso es triste. Claro. Eso es muy triste porque al final, si no hay un respaldo, no hay una credibilidad, no hay un fortalecimiento de las instituciones gubernamentales que realmente nos amparen a nosotros como jóvenes, porque actualmente, pues sí, tenemos un colectivo, una organización que no es todavía jurídicamente establecida. Sabemos que también la ley guatemalteca lo que hace es reconocerlo como ilegal. Me pongo las órdenes en servicios jurídicos. No, ahí estamos. Es que para mí también es un compromiso social. O sea, así como vos lo decías hace un rato, me sorprende porque siempre lo vi así. O sea, siempre vi que lo poquito que yo sabía tenía el compromiso social y moral de compartirlo, ¿verdad? De ayudar a que otros salieran o sobresalieran también, ¿verdad? Y pues igual ahora con la profesión que ejerzo, pues igual lo que pueda hacer para apoyar a que las cosas cambien en Guatemala, pues estoy a la orden, ¿no? No, y te lo agradezco. Aparte, qué bueno que ese compromiso también sea de jóvenes a jóvenes, porque sí estás joven. Lo voy a tomar. Nah. Dice las Naciones Unidas que es hasta los 35 años, así que ¿en serio? Bien, ¿No era hasta los 25? No, hasta los 35 años es ahora, así que... Seguimos. Tenemos 5 años más. Correcto. Bien, Marlon, ya como para adentrarnos, digamos, a la perspectiva política propiamente... bueno, vos estás como candidato a diputado por Petén. Quisiera, no sé, de repente nos hablas de la propuesta legislativa que has preparado con tu equipo, con tu partido. Claro, mira, el compromiso vital de mi persona y del partido también es con la juventud, ¿sabes? Porque yo, Marlon García, si llega o si nos dan la oportunidad de que Marlon García llegue al Congreso de la República, es dejar un legado para la juventud. Y es parte de construir un estado de y para la juventud. Eso es necesario porque no puedo concebir de que Marlon García a sus 22 años llegue al Congreso y luego se va a sus, ¿qué te digo? 26 años. ¿Y qué pasó?
¿Dónde estuvo el representante joven que nunca hizo nada, no? Entonces, es poder devolver o traer de nuevo, valga la redundancia, los programas juveniles. Tenemos problemas con la energía eléctrica, ¿sabes? Sí. Perdón que te interrumpa. Es no, la gente se va a dar cuenta porque es que es importante que se visibilice el problema de fluctuación de energía eléctrica que hay, que ese es otro asunto, pero en la entrevista que teníamos antes nos pasó exactamente igual. Continúa, perdona. Sí, te comentaba que mi prioridad es dejar un legado para la juventud. Me creo importante eliminar esas barreras que tenemos desde el Estado para que la juventud pues no participe, porque al final es la realidad. Si a nosotros nos ha tocado buscar las oportunidades es porque el Estado no las da. Claro. Y la oportunidad que estaba impulsando en su momento y del cual fui partícipe, que es el Parlamento Juvenil, lo depuraron, ¿no? Wow. Pero yo creo imperativo devolver esos programas. ¿Por qué? Porque al final, si yo soy resultado de un programa como esos, imagínate cuántos jóvenes pueden también en su momento, dentro de 4 años, para no ir muy lejos, formar parte de los espacios de participación política. Totalmente. Claro. Y es parte de un cambio generacional, pero también que no solo depurar, sino un diálogo generacional también, pero con personas que traigan ideas nuevas e innovadoras y que permita avanzar al país. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo siempre he promulgado el apoyo a la juventud, especialmente en los espacios de participación política o pública o en cualquier espacio, la juventud. Creo que la oxigenación de espacios en primer lugar, pero creo también de que la juventud puede aportar muchas nuevas ideas más adaptadas a nuestra actual realidad social mundial, ¿verdad? Podemos equipararnos más fácilmente a las condiciones mundiales que si seguimos con las viejas ideas. O sea, eso ya pasó. Fue otro tiempo. Ya démosle paso a eso. Ya cambiemos de página y adaptémonos a lo que el mundo es hoy. Es inevitable, porque de lo contrario lo que vamos a hacer o lo que vamos a conseguir a nivel de país, si no damos ese cambio generacional que vos mencionas, es aumentar los discursos de odio en todos los sentidos, ¿no? Sí. Y para eso necesitamos que alguien dé el primer paso. Exacto. O sea, y eso es algo que me ha gustado en estas elecciones. Sí hay bastante participación joven, pero sé también de que dentro de 4 años eso va a ser aún mayor. Ojalá. Y para eso también tenemos que trabajar estos 4 años para que esa participación sea visible ante la sociedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, la parte de hacer un Estado de y para la juventud es traer nuevamente el Parlamento Juvenil de Guatemala. Tenemos los contactos porque independientemente que estemos en el Congreso o no, nosotros lo vamos a seguir impulsando a través de un simulador legislativo juvenil, ¿no? Y tenemos el contacto tanto en la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia, que es LEGIS, pero también la cooperación europea, que es tan importante. Y dentro de esto, la Fundación Hans Seidel, que es una de las patrocinadoras para estos proyectos, que ni siquiera el Estado es quien lo financia. O sea, lo financia a nivel un ente internacional y es europeo. Entonces es una fundación alemana en donde ellos le apuestan demasiado a la participación porque dicen, ¿cómo vamos a no concebimos de que Guatemala, siendo un país joven, no aprovecha su juventud? Es por eso, porque estos dinosaurios de la política se aprovechan y acaparan los espacios, ¿no? Y no quieren permitir que haya nuevas ideas y nuevas oportunidades y posibilidades para el país y especialmente para la juventud, ¿no? Pero queremos llevarlo al siguiente nivel, ¿sabes? En su momento lo hicieron de 15 años a 20 años, un poco porque no representan una amenaza todavía para las personas, para la vieja política, pero queremos hacerlo de 18 a 30 años. Wow. ¿Por qué? Mira, no es tanto el ir a tomarse la fotico en el Congreso y qué nítido vine al Congreso y tal, sino desde los movimientos juveniles. Al final es un compromiso de poder tener ese acercamiento comunitario. Yo vengo de una aldea, sé lo importante que es formar comités juveniles en nuestras aldeas para que
sean escuchadas las necesidades a nivel municipal y a nivel departamental. Mira, si despertamos a nuestra población juvenil, que yo sé que ya está despierta, que también a través de los medios digitales dan columnas de opinión, a través de los videos, por muy simple que parezcan, opinan, Claro. no son ajenos a la realidad, todos somos políticos por naturaleza. Todos, Entonces, totalmente de acuerdo. si nosotros le damos una plataforma que logre impulsarlos aún más ese liderazgo, yo sé que el resultado dentro de 4 años va a ser mayor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es formar comités comunitarios de los jóvenes. ¿Por qué de los jóvenes? Porque son la población que ahorita está activa y que es productiva también. Entonces, vamos a formar los comunitarios y también los municipales a través de los líderes comunitarios y de los líderes municipales a nivel departamental. Creo importante esto porque hay que dar un seguimiento a las personas que vayan a representar nuestros departamentos en el Congreso. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Porque al final no es solo ir a tomarse la foto, es un compromiso social que hay que devolverlo. ¿Y cómo lo vamos a devolver? Porque la persona que fue el puente para llevar las necesidades de la población a los diputados, a la vieja política que actualmente nos gobierna. Es una tarea que deberían de hacer los partidos políticos. Fíjate que, perdón que te interrumpa, yo soy de la idea de que se debe limitar la edad para ser alcalde y para ser diputado. Es decir, tenés hasta los 30 años para ser alcalde, ¿verdad? Es decir, que podés ser alcalde entre los 18 y 30 años y tenés hasta los 40 para ser diputado. Es decir, podés ser diputado entre los 18 y 40 años. Y para ser presidente tenés desde los 30, porque Guatemala es uno de los pocos países donde pone una edad mínima bastante alta para ser presidente. Hay otros países donde la edad mínima es de 30 años, ¿no? Hay otros países donde ni siquiera existe edad mínima para ser presidente, pero considero que 40 años mínimo para ser presidente es demasiado. Entonces pienso que a partir de los 30 años vos ya deberías poder postularte a la presidencia. Yo creo que esos cambios, que son constitucionales, claramente, ¿verdad? Pero creo que esos cambios son indispensables para garantizar una, como dijera yo, una evolución política en el país, porque evolución en el sentido de cada nuevo periodo necesariamente va a haber un grupo de diputados que va a tener que salir y van a tener que entrar nuevos diputados con nuevas ideas, ¿verdad? Nos guste o no, de la ideología que sean, no importa. Van a ser diputados con nuevas ideas, con nuevas formas de ver las cosas y simple y sencillamente el Estado se va a mantener en una constante evolución política, cosa que actualmente no pasa. Tenemos a los mismos dinosaurios de siempre, tenemos las mismas estúpidas ideas de siempre con todito las fuerzas de mi corazón, se digo, porque hacen unas caballadas que garantizan. O sea, de verdad duele ver a Guatemala en estas condiciones. Entonces, realmente es necesario que se cambien muchas cosas de la forma de hacer política y de gobernar el país. Y creo que una de esas formas es oxigenar los espacios de elección popular mediante el establecimiento de una edad máxima para ser alcalde, para ser diputado. Y sí, es apoyar también el hecho de la reducción, como tú lo comentabas, en el área de presidente, porque eso es, para mí, es algo muy absurdo. Tener 40 años ya lo han demostrado que realmente la edad no es necesario para que gobiernen no es una bien. limitante, sí. Porque sí. gobernar bien no lo han hecho, ¿verdad? Pero ese resultado de que la edad no es el impedimento. La edad no lo es, totalmente y de acuerdo. Y también países hermanos que lo han demostrado también. Salvador. ¿No? Por ejemplo. Entonces, es Costa Rica también. Imagínate, y esa es una limitación constitucional que tenemos. ¿No? Entonces, ¿cómo los jóvenes vamos a querer aspirar a si sabemos que aquí hay que tenga 40 años? Sí, y no, fíjate que yo creo que el sistema está diseñado así para corromperte en el camino. O sea, para que cada periodo que pasa de elecciones te quedes con menos esperanzas. Y cuando ya tengas 40 años, ya no tenés esperanzas. Entonces, te alineas al sistema, ¿verdad? Bien, bueno, no sé si querés ampliar algo más. Sí, solo para ir culminando el área del Estado de ahí para la juventud, es que actualmente nuestros diputados no nos dan la cara. Entonces, y no lo van a hacer si no hay un grupo de presión que realmente esté conformado y tenga un respaldo para poder exigirles a ellos dar la cara, ¿no? Porque en el Congreso está el poder. En el Congreso están los representantes, 160 representantes del pueblo.
¿cómo pedirles a ellos si al final no les vemos la cara? ¿Cómo pedir que aboguen por la población si los vemos cada 4 años? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es a través de estos comités. A través de estos comités que al final, si no te dan la cara, no te van a volver a elegir, porque al final los jóvenes son los que vamos a estar despertando. Hablamos de que no solo es participar en el Congreso, sino es una formación continua y que para eso tenemos los contactos, en mi caso, y sé lo efectivo que es de la Fundación Hans Seidel, de la Fundación Konrad Adenauer, que son fundaciones alemanas que le apuestan a la educación e información política juvenil, ¿no? Claro. Y eso es importante, de que independientemente de que esto sea apoyado o no por los diputados, porque tú sabes que uno entre 159 o 100, ¿no? 160. Creo que Sí, no, 160 son, pero me refiero a una persona que esté bien. Contra 159. Ajá, totalmente. Claro. Entonces es una barrera abismal, ¿no? Pero al contrario, si entonces se promueve algo que no tenga que ser necesariamente aprobado por estos diputados y impulsar esa participación juvenil, yo sé que dentro de 4 años vamos a depurar ese Congreso y que debemos de hacerlo ahora. Y ese es el llamado, porque al final es parte de mi participación también. Tengo 22 años, créemelo, a mis 22 años no pensaba participar todavía. Dije, no es mi momento, pero también estoy viendo la realidad a través de la organización que en su momento que lidero. Y me doy cuenta de las barreras abismales que encontramos, en donde el político solo se aprovecha del joven. Entonces eso tiene que cambiar. Entonces desde ser espectador, no puede pasar nada. Exacto. Solo vamos a estar criticando. Hay que actuar. Exacto. Entonces vamos a actuar, vamos a ser protagonistas, y esa es parte de la participación que estamos haciendo. Necesitamos transformar, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no hay los espacios? Bueno, vamos a ir a crearlos a través de, como te digo, ya todo está armado. Porque creo imperativo volver a estos programas, pero que también no sean jóvenes que no representen una amenaza para ellos, sino sean jóvenes ciudadanos activos de 18 a 30 años que no solo tengan una opinión crítica, sino que también hay un grupo que te respalda. Que respalda, ¿no? claro. Y entonces, si tú no le das la cara como diputado a estos grupos que respaldan, ¿con qué, valga la redundancia, con qué cara vas a ir dentro de 4 años a pedirles el voto? Si en su momento ellos estuvieron ahí viendo tus acciones, fiscalizándote como diputado sobre el trabajo legislativo que estás realizando, es inconcebible que vuelvan a quedar. Entonces ahí lanzamos no solo ya una formación, sino también una participación efectiva de jóvenes. Claro. Que eso es un legado que en su momento, créeme, que me gustaría dejar. Y es darle esa certeza y ese respaldo a este programa. Porque el programa es importante. Actualmente, dentro de este programa, tengo una amiga que participó y que es una de las 200 mujeres más influyentes del mundo. Wow. Reconocida por ONU Mujeres. Entonces, es efectivo y ha ido a representar a Guatemala hasta Dubái en programas. Ya, creo que escuché esa noticia. Sí. Es una guatemalteca, ¿no? Sí. No recuerdo quién es, pero ahorita que lo mencionaste, bajé libros y sí, leí una noticia que decía guatemalteca entre una de las 200 mujeres más influyentes. Florida Almagat se llama. Ándale. Imagínate el impacto que tienen estos programas. Pero ¿por qué no lo siguen realizando? Porque entonces representa una amenaza para el Congreso, claro, para la vieja política, porque saben que la juventud es mayoría y que va a despertar. Entonces, ese es un programa para mí vital, porque entra en el ámbito educativo, en el ámbito de inclusión, en el ámbito de participación, que es tan importante y que tenemos que hacerlo como jóvenes, porque no podemos estar ya tras bambalinas. Tenemos que cambiar desde estas elecciones, que ya estamos a pocos días, y también en las próximas elecciones. Yo quiero ver a jóvenes inscritos ahí, pero no solo por ser jóvenes, sino porque también hay una trayectoria, una formación, totalmente, porque hay un liderazgo que lo han demostrado y que la gente los va a respaldar, porque no solo vienen a postularse porque se me antojó postularme, sino porque un comité, un grupo de comunitarios, de jóvenes, te están respaldando y te están proponiendo, porque sabemos la capacidad que tenés y que vas a ser un buen representante en el Congreso. Claro. No sé si al final logró... Sí. Por supuesto, no. Está bien claro.
Nada, que yo lo que te puedo decir es que no me cabe duda que en el camino vas a encontrar mucha gente que va a decidir ofrecerte apoyo, porque esa idea me parece muy interesante, que claramente está la ley de consejos de desarrollo que no es totalmente efectiva porque le hace falta mucho apoyo a nivel, digamos, institucional para que pueda cumplir esa función, pero que de todas maneras tu idea está fantástica. Y de igualmente te digo, en lo que pueda apoyar a nivel jurídico estoy a la orden porque me parece que es necesario cumplir mi labor social, ¿verdad? De apoyar en estas ideas que me parecen fantásticas, no solo para la juventud, sino para el país en general. Entonces, Marlon, me encantaría pasar antes de que pues vamos a finalizar y des tu discurso, ¿verdad? Tu mensaje político, ¿verdad? Me gustaría que hiciéramos una dinámica, ¿sí? Yo te voy a dar nombres de ciertos personajes del ámbito político, Claro, ¿verdad? claro. Especialmente de los que van en las de diputados, ¿no? Pero, Sí. o sea, que tienen que ver con el Congreso. Pero bueno, vamos a mencionar otros ahí. Y bueno, vos me decís con una palabra o una frase, ¿verdad? Pero que sea espontánea, lo más espontáneo que se te venga. ¿Qué significa para ti ese nombre de ese personaje? O ese personaje, ¿no? ¿Estamos? ¿Empezamos? Bueno, entonces vamos a empezar con Alejandro Yamatei. Uy. 3 doritos después. Ay, lo siento, es que vienen No, tantas tranqui, palabras, ¿no? tranqui. Pero creo que es decepcionante. Decepcionante, sí. Jimmy Morales. Comedia. Sammy Morales. Comedia, pero versión 2.0. Eso. Vamos a ver. De los candidatos a presidente, Edmond Mulet, Vieja política. Sandra Torres, Más vieja política. Suri Ríos, Participación inconstitucional. Giovanni Reyes, Una eminencia. eso. Bernardo Arévalo, Muy preparado. Manuel Villacorta, Izquierda. Telma Cabrera. Bueno, no, está en otro país. No, Telma Cabrera es... Perdón. Telma Aldana, la confundí. No, Me pasa igual. realmente... A ver, sí, lo siento. No te preocupes. Telma Cabrera. Creo que injustamente no la dejaron participar. Ok. Vamos ahora con personajes más que tienen que ver con el Congreso, ¿ok? ¿Estamos listos? Ok. Vamos a ver. Álvaro Arzú. Vieja política. Ay, se me olvidó el nombre ahora. Aldo Dávila. Bueno, da información a la gente. Ok. Gabriel Barahona. Desaparecido. César Fión. Vieja política. Edgar Reyes Lee. Hay que depurarlo. Ok. Eduardo Montepeque. No aparece. Bien, vamos a ver. Patricia Sandoval. Puro show. Vamos a ver. Se me olvidaron más nombres. Pero bueno, yo creo que vamos a finalizar ahí. Vamos a hacer un corto, ¿viste? Para el TikTok y te lo voy a compartir. Súper. Sí. Me gusta esa espontaneidad, ¿sabes? Porque es como más... no sé, o sea, creo que nos dice mucho de nosotros. ¿Qué pensamos por ahí, no? Entonces, Marlon, quisieras decirle a la gente tu mensaje político, cómo pueden votar por ti y no sé, una reflexión que quieras hacerlo con la juventud. El tiempo es completamente tuyo. Adelante. Claro, no, en primero agradecerte, Paco, por el espacio. Creo que es muy imperativo que los jóvenes podamos participar de estas plataformas que al final nos conectan con la audiencia. Creo que la audiencia tiene una tarea muy importante ahorita para Guatemala. O sea, no estamos hablando de solo cambiarnos de ropa ya para vernos bien, sino que estamos hablando de los próximos gobernantes dentro de 4 años, y para ello es importante informarnos, conocer a nuestros candidatos. Yo siempre he dicho que el futuro pues no es aquel que solo heredamos, sino que también el futuro se construye, y se construye día a día, y lo podemos construir los jóvenes peteneros
si nos dan la oportunidad al Partido Bienestar Nacional para poder transformar nuestro departamento. Yo siempre he creído en que es nuevo, es bueno, es siempre cambiar o transformar a través de nuevas políticas, a través de nuevas personas que traen nuevas y excelentes ideas. Podemos hacerlo, podemos impulsar el área de turismo, podemos impulsar el área agroindustrial, también los programas para que los jóvenes puedan acceder al área de empleo, de educación. Podemos también hacer una excelente fiscalización para que los verdaderos proyectos lleguen a las comunidades y no se queden ahí tras bambalinas en diferentes entre la diferente vieja política. La oportunidad la tenemos, aprovechémosla. Los jóvenes formamos o tenemos un papel muy importante en estas elecciones. No la dejemos pasar, no la dejemos pasar. Es momento de que actuemos, vayamos a votar consciente. Tenemos un excelente candidato a presidente que es el doctor Giovanni Reyes, una persona, una eminencia que está preparada para poder gobernar el país. Tenemos una excelente candidata a quien tengo el honor de acompañar en el equipo y es Carmencita Luna. Aparte de ser empresaria, tiene licenciaturas, maestrías, doctorado, lo que le permite y le da esa validación y credibilidad de hacer un excelente trabajo para nuestro departamento de Petén. Es momento de renovar el Congreso, de depurar la vieja política. Y lo vamos a hacer si tenemos la información de nuestra mano. Este 25 de junio, recordemos, en la papeleta celeste sobre el símbolo del bien, votemos bien, votemos consciente y votemos por un mejor desarrollo de Guatemala. Gracias, Paco, por el espacio. Excelente, Marlon. Estimados amigos, yo creo que ha sido todo por hoy. De verdad, qué conversación tan amena. Nos vemos en la próxima. Y Marlon, muchísimo gusto. Gustazo. Bienvenido siempre, ¿viste? Gracias. Hasta pronto.